Nada más decía que oremos para iniciar e iniciamos, ¿no? Te damos muchas gracias, buen Dios y Padre Celestial, porque en esta hora nos permites reunirnos a los que estamos delante de ti, pidiéndote por aquellos hermanos que no pudieron estar esta mañana, rogándote que tú les asistas en los asuntos personales o de ministerio que estén atendiendo y que tú permitas, Dios nuestro, que esta reunión alabe, glorifique y bendiga tu santo nombre, que pueda edificarnos a cada uno de nosotros que estamos en esta primera fila, pero que al mismo tiempo resulte edificante para los oyentes que habrán de escuchar y tal vez ver también la programación en YouTube, o es decir, el desarrollo de esta reunión, y que tú permitas, Señor, que también el Evangelio llegue a personas que todavía no te conocen. Estamos, Señor, comprometidos con ese mandato que tú nos has dado y queremos gastar el tiempo de la vida que nos des para llevar tu palabra a los que no te conocen. Te ruego, Señor, que bendigas a la familia de cada uno de los representantes y participantes de esta reunión y que bendigas, Señor, a los exponentes también. Te lo ruego y te lo rogamos todos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, el estudio del día de hoy nos tocó a la Iglesia del Renuevo. Entonces vamos a estarlo desarrollando el día de hoy. Pues es un privilegio poder compartir este estudio con ustedes, hermanos, y también pues para las futuras personas, como ya ha orado el pastor Gamaliel, ¿no? Que pudieran ver este estudio en YouTube. La verdad es que creo que puede ser de mucho beneficio para nuestros hermanos. Voy a compartirles pantalla para compartirles una presentación que preparé. No sé si ya la pueden ver. Sí, ya se ve, ya se Ok, ve. hermanos. Eh, bueno, creo que es de beneficio hacer nada más un poco de contexto, sobre todo porque, aunque ya hemos estado estudiando la base de fe en los artículos anteriores de la declaración de fe de las iglesias evangélicas libres, sería importante hacer un pequeño recuento o contexto de dónde surgen las iglesias evangélicas libres, sobre todo considerando que, bueno, este sería el primer video de estos estudios que hemos estado llevando a cabo, para que quien lo vea en algún futuro, pues tenga sobre todo un conocimiento, pues muy breve de dónde surge, ¿no? Básicamente, esto surge porque, bueno, muchos de los historiadores han argumentado que la iglesia primitiva era una iglesia fundamentalmente libre, es decir, tenía algunas características que son básicas, ¿no? Y una de ellas era que eran libres del control estatal, ¿no? Tenían un énfasis en la autoridad de la Biblia y los congregantes, ¿no? Vivían una vida santa. Es decir, tener la convicción de que la iglesia tenía que estar compuesta por personas que habían hecho libremente una confesión personal de fe en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y que ninguna persona que cumpliera, digamos, estos requisitos podía ser excluido del compañerismo local. La Iglesia Evangélica Libre de América, ¿no? Es una organización que tiene sus raíces en migrantes o en inmigrantes de países escandinavos, especialmente Noruega, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Dinamarca, que llegaron a América en el siglo XIX. ¿Qué es lo que pasaba? Que vino el movimiento de la Reforma con Martín Lutero, ¿no? Y
y bueno, ya sabemos, ¿no? Lo que pasó en el movimiento de la Reforma. Sin embargo, uno de los temas que la Reforma, pues no, digamos, no combatió del todo, ¿no? O a veces se cayó en la misma forma de trabajar de las iglesias, es que muchas de las iglesias, aún, digamos, reformadas o que entraron dentro de esta reforma, poco a poco con el tiempo fueron cayendo bajo el control estatal, ¿no? Entonces, de ahí surgió esa necesidad de retomar esta parte de las iglesias como iglesias libres, ¿no? Es decir, considerándose sobre todo libres del control estatal, porque realmente muchas de las personas que asistían, ¿no? Asistían como lo puede ser hoy en la religión más popular que domina nuestros países, donde mucha gente no va por una convicción o una conversión genuina, sino porque así son educados, porque así los papás los educaron desde niños, ¿no? Porque es la religión del Estado. Entonces lo que ellos veían era que se necesitaba retomar un movimiento que fuera genuino, que los congregantes verdaderamente tuvieran una decisión, una declaración de Cristo como su Señor y su Salvador, libre del control estatal, ¿no? Y así fue que dentro de estos países surgieron movimientos que constituyeron congregaciones evangélicas, que se empezaron a constituir bíblicas y libres en los hogares, ¿no? De muchos congregantes, porque incluso a veces estaba prohibido el poderse reunir libremente, es decir, fuera del control del Estado. Muchos de estos hermanos migraron a América, migraron a Estados Unidos, y bueno, ahí se establece digamos, las primeras iglesias evangélicas libres, y de ahí también estas iglesias pues empiezan, ¿no? Pues de alguna manera también a expandir esto hacia América Latina, ¿no? En nuestro caso particular, en el caso de México, aquí se dio a través de tres grupos en los años 80, ¿no? Uno era un grupo de estudio que estaba cerca de la UNAM, ¿no? En la colonia Santo Domingo, con los hermanos Luis y Nora Scott. Dentro de la delegación Coyoacán también, ¿no? Justamente con el pastor Gamaliel, ¿no? Su esposa, la hermana Damaris y su familia, que venían haciendo ya reuniones en su casa ya por algunos años. Y al oriente de la ciudad, justamente también con la iglesia que futuramente sería la iglesia Betel, ¿no? Que en esos momentos también se reunía en hogares y que justo es donde el pastor Arturo actualmente se encuentra, bueno, pues pastoreando, ¿no? Entonces nosotros como iglesias evangélicas libres, pues nos sujetamos a la confesión de fe de las iglesias evangélicas libres de América, y parte de estos estatutos, ¿no? Que nosotros hemos adoptado como nuestro credo particular, ahorita se los estoy mostrando, pues es estos 11 artículos, ¿no? Que son el artículo 1, la bibliología, artículo 2, la teología, el artículo 3, cristología, el 4 es la neumatología, antropología, soteriología, el artículo 7 son las ordenanzas, ¿no? Entendiendo estas como el bautismo y la cena del Señor, el estudio de la eclesiología o la eclesiología, que son los artículos 8, que es la Iglesia Universal, artículo 9, la Iglesia Local, el artículo 10, la autonomía de la Iglesia, y finalmente la parte de la escatología, que son los artículos 11 y 12, que hacen referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo y a la resurrección, ¿no? Entonces, algunos de estos artículos, hasta el 4, ya los hemos estado revisando en reuniones anteriores, y el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es revisar específicamente el artículo 5 de nuestro credo en particular o nuestra base de fe, que es el correspondiente a la antropología, que tiene que ver con la doctrina del hombre y el pecado, ¿no? Entonces, bueno, aquí sería importante comenzar con la definición de lo que es antropología, y aunque la entendemos como esa doctrina, ¿no? Dentro de la teología, como la doctrina del hombre y el pecado,
pues bueno, se llama antropología la ciencia que estudia al hombre, ¿no? Entendiéndose al hombre como al ser humano, ¿no? La palabra antropología se deriva de estas dos palabras, antropos, que significa hombre, y logos, que es estudio o discurso. Esto es el estudio del hombre. Hoy en día hay dos sentidos para utilizar esta palabra, ¿no? Antropología. En un sentido, hay un sentido teológico y hay también un sentido científico, por así llamarlo, ¿no? El sentido teológico se refiere al estudio del hombre, ¿no? Y a esa relación que el hombre debe guardar para con Dios, ¿no? Y dentro de esta perspectiva se reconoce que la escritura, o la escritura es la única fuente, ¿no? De enseñanza de la experiencia humana a la luz de la palabra de Dios. Y en el sentido científico es la ciencia del hombre que trata sobre las características físicas, el origen, ¿no? Y el desarrollo de las razas en conjunto con las culturas, costumbres, creencias de la humanidad. Dentro de este enfoque, del enfoque, digamos, científico, se encuentra la teoría, por ejemplo, del Big Bang, ¿no? O la teoría de la evolución. Bueno, en nuestro caso, nosotros vamos a estar utilizando el enfoque teológico, ¿no? No nos vamos a estar enfocando en la parte científica, sobre todo porque nosotros entendemos, ¿no? De manera diferente el origen del hombre, ¿no? Ahora, y esto en el sentido teológico, bueno, eso quiere decir que nosotros vamos a estar viendo, ¿no? Que la antropología es el estudio del hombre y la relación que el hombre debe guardar para con Dios. Ahora, ¿qué dice el artículo 5 de nuestra declaración de fe, ¿no? El artículo 5 dice que creemos en el hombre, que el hombre fue creado a imagen de Dios, pero cayó en pecado. Por tanto, está perdido y solo mediante la regeneración por el Espíritu Santo puede obtener salvación y vida espiritual, ¿no? Parte de la razón de los credos, pues a través de la historia de la iglesia, es que los credos se han formado, ¿no? Precisamente para defender a la iglesia de diferentes herejías, ¿no? Que han surgido a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces, la finalidad de los credos es establecer doctrinas sanas, ¿no? Realmente que sean sustentadas en la palabra de Dios, ¿no? Bueno, este artículo 5 hace cuatro afirmaciones generales acerca del hombre, ¿no? Y en estas cuatro afirmaciones vamos a estar haciendo, digamos, cuatro subtemas, ¿no? Por cada una de estas afirmaciones. La primera es que dentro de este artículo se establece que el hombre es un ser creado, ¿no? Y ahorita vamos a ir desglosando cada una de ellas. La segunda afirmación es que el hombre es un ser caído, ¿no? La tercera afirmación es que el hombre es un ser desamparado. Y la última, la cuarta, es que el hombre no es un ser sin esperanza, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que quiere decir nuestra declaración de fe con cada uno de estos cuatro aspectos. Entonces, el primero es, el hombre es un ser creado, ¿no? Y esto parte de nuestra declaración, en donde dice que creemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Si nosotros consideramos el primer artículo, ¿no? Que es la bibliología de nuestra declaración de fe, y si creemos que la Biblia es la revelación completa de la voluntad de Dios y de su plan de redención para el hombre, entonces nosotros tenemos también que aceptar que la explicación que ella da sobre cómo llegó a existir el hombre es verdadera, ¿no? Y aquí la conclusión de que el hombre es un ser creado por Dios es de suma importancia, ¿no? Si nosotros no, de antemano no creemos que el hombre fue creado por Dios, todo lo que venga después realmente no tendría sentido, ¿no? Desde este punto de vista. Es decir, la naturaleza del hombre, su responsabilidad, su capacidad y su destino son determinados precisamente por la veracidad o la falsedad de este hecho, es decir, que el hombre es creado por Dios. En este sentido, nosotros pues no vamos a estar revisando, como les decía, estas teorías, ¿no? Más desde el lado en que la ciencia ha pretendido explicar el origen del hombre, ¿no? Como el Big Bang o la teoría de la evolución. De acuerdo a la Biblia, el hombre fue creado
por medio de su palabra creativa, ¿no? Es decir, de creación, ¿no? De invención. Y este fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y esto es expresado muy explícitamente en Génesis 1, ¿no? Versículos 26 y 27, en donde dice dice entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El verbo hebreo que aquí se utiliza, ¿no? Para la palabra crear, que viene en Génesis 1:27, significa dar existencia a una cosa o algo sacándola de la nada, ¿no? Esto contrario a algunas doctrinas que establecen que el hombre fue creado a partir de algo que ya existía, ¿no? Sino que aquí lo que realmente nos está diciendo la palabra es que el hombre fue creado de, como algo nuevo, ¿no? Es decir, dar existencia a algo sacándola de la nada, ¿no? En Isaías 43:7, donde dice el Señor, ¿no? Dice, para gloria mía los he creado, ¿no? El verbo que está utilizando creado también es un verbo hebreo muy parecido que denota dar forma a algo de la nada. Son verbos muy similares. Ahora, esta imagen y semejanza no quiere decir que el hombre sea un Dios chiquito, ¿no? Sino que comparte la misma esencia divina de Dios, es decir, comparte su naturaleza moral, espiritual, intelectual y de dominio sobre la tierra. Eh, dice Dice Génesis 2:7, ¿no? Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente, ¿no? Estos aspectos cubren el entendimiento, ¿no? La voluntad, las emociones, la pureza y la inmortalidad, ¿no? Del hombre. Es decir, el hombre no fue hecho para morir, sino para compartir una vida eterna con Dios. Ese fue el diseño original de Dios y más adelante vamos a ver lo que pasó, ¿no? Sabemos que cuando la palabra de Dios repite alguna palabra, ¿no? Es porque se está resaltando algo que es de suma importancia o algo que es muy importante, ¿no? Y la palabra de Dios es muy enfática al hacer constar 3 veces que el hombre es creado a imagen de Dios, en estos versículos que acabamos de leer, ¿no? En Génesis 1:26 al 27. El hombre empezó a existir no solo incluso por un acto creativo, ¿no? Del Señor, de Dios, sino también como un resultado de una decisión definitiva del Dios Trino, ¿no? Es decir, en estos versículos que leímos, ¿no? De Génesis 1:26, dice el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos, ¿no? Al hombre. Esto ya lo hemos estudiado anteriormente, ¿no? Y denota esta parte trina de nuestro Dios, ¿no? Es decir, estaban interviniendo ahí Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, ¿no? Eh, La Biblia se refiere al hombre, o es la única criatura, ¿no? A la cual la Biblia se refiere que fue creada a imagen y semejanza de Dios. No hay ninguna otra criatura mencionada en la Biblia que comparta esto, ¿no? Junto con Dios. Solamente se menciona esto del hombre. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, ¿no? Donde retoma o menciona precisamente parte de este Salmo 8, y aunque está directamente enfocada en el Señor Jesucristo, nos muestra una posición privilegiada del ser humano con respecto al resto de la creación, ¿no? Dice, pero alguien testificó, ¿no? En cierto lugar diciendo, esto tomado de la carta a los Hebreos, ¿no? Capítulo 2, versículos 5 al 8, dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tu mano, todo lo sujetaste bajo eh, tus pies, ¿no? Ahora, ¿qué significa esa semejanza, la imagen y semejanza de Dios, ¿no? ¿Qué hay en el ser humano que no se encuentra, por ejemplo, en el resto
de las criaturas, ¿no? ¿Qué hay en el ser humano que, por ejemplo, no hay en los animales, ¿no? En el resto de la creación. Eh, nuestra base de fe específica en el libro de qué es lo que nosotros creemos, ¿no? Se menciona o se cita al doctor Augusto Hopkins Strong, ¿no? En donde él menciona en su teoría, en su teología sistemática, que a diferencia del ser humano, ¿no? Los animales, por ejemplo, son conscientes, pero no son conscientes de sí mismos, ¿no? Y esto lo podemos ver a veces, por ejemplo, con los perros. Si se ven en un espejo, ellos no saben que se tratan de ellos, ¿no? Ellos creen que es otro perro, no tienen conciencia de sí mismo. Por ejemplo, los animales tienen una representación mental de lo que sirven, de lo que perciben, pero no tienen conceptos, ¿no? Igual los animales hacen sonidos, pero no tienen idiomas. Claro que se comunican a través de estos sonidos, pero no es propiamente un idioma, ¿no? Eh, los animales reaccionan ante eventos, ¿no? Pero no pueden expresar juicios, por ejemplo, ¿no? No saben la diferencia entre el bien y el mal. Por ejemplo, no tienen conceptos, ¿no? De espacio, de tiempo, simplemente reaccionan, ¿no? Es decir, viene la noche, saben que tienen que dormir, viene el día, saben que tienen algunos que salir a cazar o al revés, ¿no? Hacerse de sus elementos, pero en realidad no tienen los conceptos tal cuales, ¿no? Eh, los animales tienen cierta determinación, pero no es una determinación propia, ¿no? Muchas de sus reacciones se deben enteramente, pues, por ejemplo, a su herencia genética, ¿no? Lo que nosotros llamamos los comportamientos innatos, ¿no? De los animales. Ellos tienen un tiempo para reproducirse, tienen un tiempo para migrar a ciertos lugares, tienen un tiempo para quedarse en ciertos lugares, para hibernar, para guardar sus alimentos, ¿no? Pero esto lo hacen no porque tengan la noción tal cual del tiempo, sino porque tienen un comportamiento innato que los guía a estas actividades, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que se parece al hombre, ¿no? En cuestión o en nuestra relación a Dios, ¿no? Si el hombre es distinto a los animales, entonces, ¿en qué se parece a Dios? Aquí podemos encontrar algunas similitudes, ¿no? Que podrían ser divididas en dos aspectos. Una puede ser una semejanza natural y una semejanza moral. Por el lado natural es que nosotros compartimos la personalidad, ¿no? Esto quiere decir el intelecto, ¿no? Que es la facultad de saber, aprender, de razonar, ¿no? Compartimos las emociones, ¿no? Que es esta facultad de sentir y de percibir impresiones, ¿no? Morales. Tenemos la voluntad, ¿no? Que esto es la facultad de decidir. Y también tenemos la parte de la conciencia, ¿no? Esto en el ser humano es que tenemos esa capacidad de conocer lo que está bien y lo que está mal, es decir, podemos distinguir estos dos conceptos, ¿no? Independientemente incluso de que tengamos una relación con Dios, ¿no? Dios nos ha creado, ¿no? De tal manera que podemos distinguir, aún no siendo cristianos, aún no teniendo una religión en particular, ¿no? Podemos distinguir entre el bien y el mal. Pero también hay una semejanza moral, ¿no? Y esto se da en estos tres versículos, ¿no? Que les estoy mostrando en la presentación, ¿no? Y uno es la perfección, ¿no? El otro es la misericordia y la otra es la santidad, ¿no? La perfección, dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿no? Y esto es una invitación a comprender y a seguir el plan de Dios, ¿no? No es propiamente que se trate de que el hombre sea un ser perfecto que no cometa errores, sino más bien en un sentido de comprender y seguir el plan de Dios, ¿no? La misericordia, ¿no? Dice Lucas 6:36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso, ¿no? Es decir, el Señor Jesús enseñaba que las buenas obras deben hacerse con sinceridad y devoción hacia Dios, no con el fin de buscar la aprobación de los demás. Y santidad, ¿no? Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Esto viene en Primera de Pedro, el primer capítulo, los versículos 15 al 16, ¿no?
Y esto de la misma manera nos enseña que para agradar a Dios debemos vivir en armonía con sus normas, es decir, este concepto de santidad es que estamos apartados para Dios, le pertenecemos a Él, ¿no? Ahora, también a lo largo del tiempo, ¿no? Se ha sugerido que pueda haber una distinción en estas palabras, ¿no? Es decir, en semejanza, en las palabras semejanza e imagen, ya que ambas las podemos ver, ¿no? En estos pasajes de Génesis 1, 26 y 27. Sin embargo, lo que dicen muchos estudiosos de la palabra es que la imagen y semejanza se usan realmente como sinónimos e indistintamente, es decir, no se refieren a dos conceptos diferentes, sino que ambos son sinónimos, pero se utilizan a fin de reforzar la idea, ¿no? Es decir, por ejemplo, las palabras imagen, ¿no? Tselem y semejanza de Mut se refieren a algo que es similar, pero no idéntico a aquello que representa o de lo que es una imagen, ¿no? Eh, Definiendo cada una de manera más específica, ¿no? Por ejemplo, la palabra imagen quiere decir la sombra o perfil de una figura, ¿no? Y la palabra semejanza quiere decir la similitud entre una sombra y figura. Prácticamente son los mismos términos, los mismos conceptos, ¿no? Eh, pero como decíamos, realmente la finalidad de estas palabras es reforzar la idea, es decir, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza, ¿no? Y esto está expresando que esa imagen fue extremadamente parecida, es decir, una imagen perfecta de Dios, ¿no? Y quizá aquí podríamos poner un ejemplo, ¿no? Para tenerlo un poquito más claro, y es, por ejemplo, una fotografía, ¿no? Si nosotros le tomamos una fotografía a alguien, en la fotografía vemos la representación de esa persona, ¿no? Vemos la fotografía y es esa persona, es la imagen de esa persona, pero no es esa persona, ¿no? Porque solamente es una fotografía, ¿no? Obviamente, por ejemplo, el hombre no tiene algunos atributos que son únicamente de Dios, ¿no? Como podrían ser la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, ¿no? Que esos solamente son de Dios y otros atributos, ¿no? Pero bueno, esta palabras de imagen y semejanza, ¿no? Vienen escritas ahí con la finalidad de poder reforzar el extremo, ¿no? Parecido con el Señor, ¿no? Ahora también la imagen de Dios no denota una semejanza física, es decir, dice Juan 4:24 que Dios es espíritu, ¿no? No tiene cuerpo, no tiene miembros físicos. El hombre, ¿no? Por el contrario, sí los posee. Sin embargo, debemos de notar que Dios ha coronado el cuerpo del ser humano, el cuerpo del hombre, con honra, porque el Señor Jesucristo, cuando se encarnó, justamente lo hizo en un cuerpo humano, cuando vino a este mundo. Y también porque Dios tiene, ¿no? Un plan de consumación gloriosa para nuestro cuerpo en la resurrección. Entonces, el hombre fue creado como un ser glorioso y Dios es un creador, ¿no? Perfecto, misericordioso y santo. Si el hombre fue creado a su imagen y semejanza, él debería de tener las mismas características. Y lo que nos narra la escritura es que estas características las tuvo el hombre cuando fue creado, ¿no? Pero algo sucedió, ¿no? Y es que el hombre cayó en pecado y con ello vino una generación de estas características, lo cual nos va a llevar al siguiente punto de nuestra declaración de fe, ¿no? Y el siguiente punto es que el hombre es un ser caído, ¿no? Dice nuestra declaración, dice, creemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios, pero cayó en pecado, ¿no? ¿Qué es el pecado, no? Podemos empezar por hablar un poco acerca del pecado, ¿no? Y el pecado se traduce de una palabra hebrea que es kata y también de la palabra griega que es amartía. La palabra kata, ¿no? Significa errar, ¿no? O fallar en el blanco, y esto hacía referencia precisamente al ejército israelita, ¿no? Cuando preparaban a los hombres para eh,
utilizar este artefacto llamado onda, ¿no? Y que ellos pudieran dar en el blanco, también a los arqueros con la flecha que pudieran dar en el blanco. Entonces, cuando erraba, ¿no? Era ese término, kata, ¿no? Es decir, fallar en el blanco o errar en el blanco, ¿no? Esto quiere decir que cuando nosotros pecamos, no acertamos en el blanco o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. Dice en Primera de Juan, ¿no? En Primera de Juan, el capítulo 3:4, todo aquel que comete pecado, ¿no? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, esto también nos denota que el pecado es una violación de la ley de Dios y una rebelión contra su autoridad, es decir, es una actitud y una acción que se opone a la voluntad de Dios y que busca, ¿no? Satisfacer los deseos propios de de la carne, ¿no? En contra de la voluntad divina. Desde un principio nosotros podemos ver en la escritura que el Señor ha sido claro en cuanto a lo que podemos y no podemos hacer, o en lo que debemos y no debemos hacer, ¿no? Y en la Biblia encontramos leyes explícitas, tales como, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿no? En donde Dios da estas leyes para nuestro beneficio, para actuar de manera correcta ante Dios y ante los demás. Por ejemplo, los 10 mandamientos, la mitad de ellos, ¿no? Nos identifican la manera en cómo debemos de comportarnos con respecto a Dios, y la otra mitad, ¿no? De los 10 mandamientos enumera las maneras en que debemos comportarnos o la manera en cómo debemos amar a las personas de tal manera, ¿no? Que cuando nosotros fallamos en honrar a Dios, está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Por eso cuando nosotros pecamos, ¿no? Contra las personas, al mismo tiempo estamos también pecando contra Dios. Ahora, cuando Dios crea al hombre, ¿no? Lo puso en el jardín del Edén y le encargó algo muy específico, ¿no? Que lo cultivara y lo cuidara, ¿no? Dice Génesis 2, ¿no? Los versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿no? Es decir, el hombre pecó contra Dios al desobedecer su mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y este acto de desobediencia es lo que conocemos como la caída del hombre, ¿no? Y este acto, esta caída del hombre, este pecado tuvo consecuencias devastadoras, ¿no? Para el ser humano. Eh, entre las cuales, pues bueno, esto viene mencionado en Génesis 3. Una es la separación de Dios, ¿no? El pecado separó al hombre de Dios, ¿no? Rompiendo esta relación perfecta que existía entre, entre ellos, ¿no? Vino también una muerte espiritual y física, es decir, el pecado trajo la muerte espiritual, que era es esta separación de Dios, ¿no? La separación del hombre de la vida de Dios, y también una muerte física, es decir, cuando Adán y Eva pecaron, no murieron instantáneamente en ese momento, pero a partir de ese momento hubo una degradación o una degeneración de ese cuerpo perfecto que el Señor había creado, y entonces ese principio de degeneración física comenzó a desarrollarse en el cuerpo desde ese momento, de tal manera que a partir de ese momento el hombre, ¿no? También moriría de manera física, ¿no? El cuerpo comenzaría a degradarse, ¿no? Por eso empezaron a surgir las enfermedades, ¿no? Las dolencias, ¿no? Ahí se degradó todo, ¿no? Hay otros estudiosos que quizá a veces no profundizamos mucho en eso, pero realmente, hablando intelectualmente, el ser humano era un ser súper dotado, ¿no? Nada que ver con lo que el día de hoy somos. Estaba tan dotado que podríamos imaginar el grado de inteligencia que podría tener el ser humano, de tal manera que podría nombrar, ¿no? Lo que había en la creación, podría ponerle un nombre, no nada más porque se le ocurriera, sino tomando
en cuenta las características biológicas, físicas, ¿no? Del ecosistema que podría haber existido en ese momento. Realmente era un hombre súper dotado, ¿no? El hombre más inteligente que hoy podría existir, y hemos tenido hombres muy inteligentes, ¿no? Con coeficientes intelectuales muy altos, en nada se comparan con lo que podría haber sido Adán y Eva, ¿no? Realmente lo que hoy somos, ¿no? No se compara a lo que en su momento podrían haber sido ellos. Pero bueno, esto es parte, ¿no? De esa degeneración o de esa degradación que trajo en el hombre el pecado, ¿no? Eh, También hubo una corrupción de la naturaleza humana, es decir, a partir de ese momento el hombre, ¿no? Comenzó a tener dentro de sí una propensión a hacer el mal, ¿no? Y a la desobediencia. Eh, y hoy también obviamente trajo sufrimiento y dolor, ¿no? Dice en este mismo capítulo 3 que a partir de ese momento Dios le dice al hombre, vas a tener que trabajar con el sudor de tu frente, ¿no? Y a la mujer le dice, a partir de ahora, ¿no? Tendrás a tus hijos con dolores, ¿no? De parto o con dolores muy grandes, ¿no? Y también la tierra fue maldecida, ¿no? Cardos y espinos empezará a producir la tierra. La tierra ya no solamente produciría lo bueno, sino también cosas desagradables, es decir, también la tierra entró en ese juicio, ¿no? Y hoy incluso podemos verlo, ¿no? Cuántos efectos naturales del que somos presas como seres humanos, ¿no? De la naturaleza, huracanes, tormentas, inundaciones, obviamente también producidas por la actividad humana, ¿no? Pero bueno, el pecado trajo un sufrimiento y un dolor a la humanidad que afectó todas las áreas de nuestra vida. Realmente, por eso es que se menciona que fue consecuencias devastadoras, ¿no? Realmente lo que somos hoy como humanidad no es en nada lo que era en su momento Adán y Eva y tampoco el lugar en donde vivían ellos, ¿no? El Edén que prácticamente era como el paraíso, ¿no? Estas características morales que habíamos mencionado, ¿no? De perfección, de misericordia y de santidad que el humano tenía originalmente, ¿no? De manera natural, ¿no? Ahora ya no se ven en el hombre natural. Al contrario de lo que dice, por ejemplo, la corriente humanista, ¿no? Hoy en día muy de boga, por ejemplo, en la psicología o en el coaching, ¿no? Que podemos ver miles de este tipo de corrientes en el mundo, que dicen que el hombre es bueno, ¿no? Y que nuestro progreso depende de nosotros mismos, ¿no? De lo que hay en nuestro interior, ¿no? Ellos lo que dicen es que el hombre es esencialmente bueno, ¿no? Pero que son las condiciones de la vida, las condiciones del medio, la educación que recibe, lo que lo vuelve malo. Pero lo que nos dice Dios es todo lo contrario, ¿no? Sino que a raíz de esta caída del hombre, el hombre, ¿no? Tiene ahora una propensión natural a hacer el mal, es decir, el hombre es malo por naturaleza, ¿no? Este, digamos, este pecado original quedó registrado en la herencia aún genética de Adán y de Eva, y esto se va transmitiendo a través de generación a generación. Hoy no nacemos con la culpa del pecado de Adán y Eva, pero sí con una inclinación natural a desobedecer los mandatos de Dios, ¿no? Y esto lo podemos ver incluso desde los niños, ¿no? Aunque los vemos tiernos, inocentes, aún desde bebés, ¿no? Ya traemos impregnado esa parte de maldad en nuestros corazones y de ahí la necesidad, ¿no? De todo ser humano de un Salvador. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? La Biblia llama a esa tendencia natural, ¿no? De la propensión al mal, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Que viene en Romanos 8. Es decir, el hombre no es que se vuelva pecador, sino que ya nace pecador, ¿no? Eh, y aquí dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿no? Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos, ¿no? Es decir, aquí este versículo nos está diciendo cómo por la desobediencia de este primer hombre, ¿no? De Adán, todos los muchos, ¿no? Han sido también constituidos pecadores, es decir, todas las generaciones que hemos venido después de Adán, pero también aquí este versículo nos denota, nos deja ya entrever, ¿no? Esa esperanza
que tiene también el ser humano y que vamos a ver más adelante, ¿no? Eh, Podemos citar muchos versículos, ¿no? En donde de manera explícita y de manera enfática la Biblia nos hace ver, ¿no? Cuán malo es el hombre, ¿no? Hoy, ¿no? Quizá podríamos escandalizarnos, ustedes han visto las noticias y cada vez es más frecuente ver noticias en la televisión de bebés encontrados tirados en la basura, por ejemplo, ¿no? eh, de asesinatos a mano armada a plena luz del día, ¿no? Incluso hasta de niños, ¿no? De mujeres, de ancianos. Podemos ver cómo el tema de la violencia, del narcotráfico en nuestro país se va incrementando, pero este tema de la maldad del hombre no es algo, ¿no? De hoy, ¿no? Realmente la Biblia nos menciona muchos casos, ¿no? Por ejemplo, el primer homicidio cometido por el hombre, ¿no? En el caso de Caín y Abel, precisamente los hijos de Adán y de Eva, ¿no? Tenemos también, ¿no?, el caso de José el soñador y cómo sus hermanos, ¿no? Lo despreciaban y cómo deseaban matarlo y terminó, ¿no? Con una caravana egipcia, ¿no? Podemos ver también, por ejemplo, el caso del adulterio del rey David, el caso de Salomón, es decir, la maldad y la perversidad humana siempre han existido y el Señor es tan misericordioso y tan bueno que no solamente nos cuenta lo bueno, ¿no? En su palabra de los hombres o de los hombres de Dios, sino que aún podemos ver los aspectos erróneos, ¿no? Los pecados que han cometido los hombres y la humanidad en general, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo de solamente el mal, ¿no? Eh, Dice en Marcos 7, en los versículos 15 al 23, dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Dice, pero decía que que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, ¿no? ¿Cuántas, no? ¿Cuántas cosas hay dentro del corazón humano, ¿no? Y uno de los versículos, ¿no? Que quizá más conocidos que reflejan esto, que dice Pablo, ¿no? En Romanos 3, en los versículos 10 al 12, no hay justo ni aún uno, ¿no? Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles, ¿no? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como les decía, podríamos citar muchos otros versículos, ya que esta naturaleza caída, ¿no? La naturaleza pecaminosa del ser humano es refrendada en la escritura en muchos versículos, ¿no? Eh, Incluso esto puede ser comprobado no solamente a través de nuestra lectura de la historia de la humanidad, sino incluso por nuestra experiencia personal, ¿no? Quizá nosotros podríamos juzgar a otros que han hecho el mal, pero incluso nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces también nosotros hemos dañado a otros seres humanos? A veces estamos en una lucha, ¿no? Muy personal, muy fuerte con nuestro propio pecado, ¿no? Por esto también decía el apóstol Pablo, pues es que eh, este cuerpo miserable, ¿no? Miserable de mí, lo que no quiero, eso es lo que hago, y lo que quiero no es lo que hago, ¿no? Y denotaba esta pelea interna entre su vida espiritual, ¿no? Entre la carne y el espíritu, ¿no? Y esto es lo que él menciona en esa palabra hamartía, ¿no? Él cuando hace uso de esta palabra, que es el pecado, es algo que domina al ser humano, ¿no? Eh, bueno, Dios detesta el pecado, ¿no? Porque crea precisamente una barrera de separación entre él y el hombre y lo separa de su voluntad. Esto nos lleva al tercer punto, ¿no? De lo que decíamos, ¿no? Es decir, el hombre es un ser desamparado, ¿no?
Dice nuestra declaración de fe, creemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios, pero cayó en pecado y por lo tanto está perdido, ¿no? Por lo tanto está desamparado. Esta declaración doctrinal lo que implica es que después de la caída del hombre, cualquier cambio en el ser humano tiene que venir de una fuente exterior, de una fuente de regeneración exterior. Esto quiere decir enfáticamente que el hombre no se puede salvar a sí mismo, ¿no? Y a pesar de los esfuerzos de la humanidad del día de hoy, ¿no? Muchos creían que a través de la tecnología, que a través de la ciencia, tal vez a esta altura de la historia de la humanidad, no habría hambre, ¿no? En el planeta Tierra, quizá no debería de haber contaminación, quizá no debería de haber pobreza, ¿no? Quizá no debería de haber desigualdad, porque muchos de los científicos, de los partidarios de la ciencia, ¿no? Han establecido que el hombre, ¿no? Puede crear a través de su conocimiento, ¿no? Condiciones adecuadas para la vida. Sin embargo, hemos visto que la historia, ¿no? En la Biblia nos dice lo contrario, que el hombre va de mejor a menor, ¿no? Va en un sentido de degradación. Y el hombre no se puede salvar a sí mismo. Por sí mismo, él está desamparado y condenado a una eternidad sin Dios. Quizá algunos de los aspectos más vistosos, ¿no? Que podríamos ver, pues precisamente son las guerras mundiales, ¿no? Como el hombre nacido incapaz incluso de siquiera ponerse de acuerdo, ¿no? Y ha tenido que entrar en estas guerras terribles y han venido más guerras después de esas guerras mundiales, ¿no? Y hoy estamos en una guerra comercial con Estados Unidos y hay una guerra en Ucrania y hay guerras en África, ¿no? Guerras tribales, en todos lados hay guerras, ¿no? Dice Eclesiastés 7 en el versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque, ¿no? Y luego refrendado también en Romanos 3:23, igual por el apóstol Pablo, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y eso nos incluye a todos, ¿no? El hombre está desamparado, ¿no? En ese sentido, esta declaración dice que el hombre por sí mismo está desamparado. El hombre por sí mismo no se puede salvar, necesita una fuente externa, ¿no? De regeneración. Eh, la imagen y semejanza de Dios continúa en el hombre, ¿no? La imagen de Dios sigue en nosotros, pero necesita ser renovada, ¿no? Después de este pecado original, ¿no? Después de la caída del hombre, necesita ser renovado por medio de una nueva naturaleza, que también la Biblia lo llama a través de un nuevo nacimiento, debido a la completa corrupción, ¿no? En la que actualmente se encuentra la naturaleza humana, como ya hemos visto en los versículos anteriores, ¿no? No hay ni aún uno que sea justo, no hay ni aún uno que sea bueno, no hay ni aún uno que busque a Dios, que busque lo bueno, ¿no? eh, la pena de muerte, ¿no? A la que ha sido condenado el hombre requiere de un poder fuera de él para que éste pueda ser perdonado y regenerado. Dice así en Efesios 2, en los versículos 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Y también dice en Romanos 3:20, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que aunque la ley fue creada para beneficio del hombre y revelarle al hombre cuál es la voluntad de Dios y el carácter de Dios, al mismo tiempo también la ley le muestra al ser humano su naturaleza pecadora, le muestra su incapacidad de poder cumplir con esa voluntad, ¿no? Y con esa voluntad que es la voluntad de Dios, y al mismo tiempo nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Por mucho que nos esforcemos, ¿no? En algún día de la semana, hoy mismo, en no pecar, les aseguro que cada uno de nosotros, en algún punto, ¿no? Va a pecar, porque esa es nuestra naturaleza. Y esto puede ser eh, de,
de palabra, quizá de acción, ¿no? Quizá de pensamiento, ¿no? De intención, incluso hasta de omisión, ¿no? Entonces, la ley nos hace ver nuestra gran incapacidad de poder cumplir la voluntad de Dios, pero también nos hace ver nuestra gran necesidad de un Salvador, ¿no? Porque el hombre por sí mismo no se puede salvar, no se puede salvar a través de la ciencia, no se puede salvar a través de sus buenas obras, ¿no? Tratando de agradar a Dios, ¿no? El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Eh, Ciertamente hemos visto que el hombre pecó y está destituido de la gloria de Dios, pero aquí hay algo, ¿no? Que dice nuestra declaración de fe. Pero hay una solución, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver ahora en el siguiente punto. Y este es el punto número 4, ¿no? Y esto quiere decir que el hombre, ¿no? Lo que hace esta declaración es, el hombre no es un ser sin esperanza, ¿no? Dice nuestra declaración de fe, ¿no? Y solo mediante la regeneración por el Espíritu Santo puede obtener salvación y vida espiritual. El hombre cayó, ¿no? El hombre, aunque es creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre cayó, está desamparado porque no se puede salvar a sí mismo, pero nos dice este cuarto punto, pero hay esperanza, ¿no? El ser humano no es un ser sin esperanza. A pesar de la naturaleza caída del ser humano, él puede tener salvación, él puede obtener salvación y vida espiritual. Eh, los detalles, ¿no? Más grandes de cómo se puede realizar esto, lo vamos a estar estudiando en el siguiente artículo, que es el artículo 6 de nuestro credo en particular, que es la parte de la soteriología. Sin embargo, ¿no? El pecado de Adán, lo que podemos decir es que el pecado de Adán y Eva no tomó por sorpresa al Señor, no tomó por sorpresa a Dios. Desde el principio, Dios creó un plan de redención para el hombre, ¿no? Y esa también es la historia de la Biblia, ¿no? No solamente es un manual de vida para el hombre, sino que en realidad la Biblia, ¿no? Es la historia de la voluntad de Dios para el hombre y del plan de redención para el hombre que desde un principio él creó. No es que haya creado un plan B, ¿no? Sino que desde un principio el Señor ya tenía contemplado esto. Dice en Génesis 3, en los versículos 14 y 15, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, ¿no? Una vez que había pecado Adán y Eva, dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, ¿no? Esto sabemos que la serpiente representa al enemigo, ¿no? A Satanás. Dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Este versículo 15 de Génesis 3, ¿no? Es conocido como el protoevangelio o el primer evangelio, y nos muestra que Satanás sería vencido por la simiente de una mujer, es decir, por el Señor Jesucristo. Esta esperanza que nos deja ver este cuarto punto de nuestra declaración de fe, ¿no? Es que el hombre no está sin esperanza, sino que la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz proporciona la única base para el perdón de los pecados y la salvación. Y esto es un don gratuito de la gracia de Dios. La salvación es efectuada por la obra regeneradora del Espíritu Santo y esta definitivamente no puede ser asegurada por las buenas obras del hombre o por sus méritos personales, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros quizá conozca personas que no tienen a Cristo como su Señor y su Salvador, pero que moralmente hablando son personas sumamente correctas, ¿no? Pero aunque sean sumamente correctas, aunque sean sumamente personas buenas, ¿no? Hablando en un sentido muy coloquial, ¿no? Amables, ¿no? Atentas, ¿no? Respetuosas de las leyes civiles, ¿no? Respetuosas de las leyes morales,
realmente nadie, aún ni por sus obras, ¿no? Puede salvarse, ¿no? Esto solamente puede ser a través de apropiarse de ese regalo que fue ese sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ahorita vamos a ver, porque dice Efesios 2, ¿no? Versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues no es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Mis obras no me pueden hacer merecedor de la misericordia de Dios, ¿no? Del perdón de Dios, sino es la gracia de Dios, dice, por medio de la fe. Y esta fe tiene que ser puesta en nuestro Señor Jesucristo. Este es otro punto también, ¿no? Yo puedo tener fe quizá en San Judas Tadeo, ¿no? Puedo tener fe quizá en Buda, puedo tener fe quizá en Mahoma, pero la Biblia es muy clara, ¿no? Esta fe solamente tiene que ser, sí, en Dios, pero a través de su Hijo, ¿no? Su Hijo Jesucristo. Entonces, somos salvos no únicamente de algo, sino para algo, ¿no? Es decir, de morir de infracciones y pecados, pero para una nueva vida en Cristo. En la Biblia, la regeneración o ese nuevo nacimiento espiritual es un acto de Dios por el cual el hombre es salvado de las consecuencias del pecado a través de la fe en Cristo, ¿no? Y esto, cuando nosotros ponemos la fe en Cristo, el resultado es una nueva vida espiritual y un cambio radical en su ser, o esto es lo que debería de pasar. Por eso es todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, no, aunque no está creado o no ha sido salvado debido a sus buenas obras, sí está salvado y está siendo regenerado para buenas obras, ¿no? Tampoco quiere decir que las buenas obras no, no las tenga en cuenta el Señor o que no sirvan para nada, ¿no? Pero más bien es que ya estando en Cristo, somos creados para buenas obras y ese debería ser el sentido del cristiano, ¿no? Que una vez puesta nuestra confianza en Cristo, nosotros tendríamos que estar dando muestras de una verdadera conversión a través de nuestro testimonio, a través de nuestra actitud, a través de nuestros cambios de juicios y actitudes, ¿no? Lo que quiere decir en sí, a través del arrepentimiento, ¿no? Eh, o la única forma para la regeneración, como ya habíamos dicho, es por medio de la fe en la obra completa del Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? Regenerar el corazón no se logra por la cantidad de buenas obras o por guardar la ley, ¿no? Porque incluso también, como ya leímos hace rato, Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, ¿no? Solo Cristo es quien ofrece una cura para la depravación de cualquier corazón humano, por más perverso que éste sea, ¿no? Por más maligno que éste sea. La, la salvación solamente es apropiada por una persona que pone su fe en la obra terminada de Cristo, ¿no? Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, ¿no? Y los que reciben a Jesucristo por la fe nacen de nuevo, ¿no? Tienen sus pecados perdonados, se convierten en hijos de Dios, son una nueva criatura en Dios o una nueva creación en Cristo y son sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención, ¿no? Aunque nosotros no lo podamos ver, ¿no? Pero en el momento que nosotros ponemos nuestra fe en esa obra del Señor Jesucristo, es como si nos pusieran un sello indeleble, ¿no? Algo que a la vista ningún ser humano quizá pueda ver, ¿no? Físicamente hablando, pero ante los ojos de Dios, nosotros tenemos un sello, ¿no? Que dice propiedad de Jesucristo, ¿no? Y eso es lo que sucede, y esto es maravilloso, hermano, ¿no? Entonces, por tanto, ¿no? Aunque el hombre no se puede salvar por sí mismo, hay esperanza, ¿no? Aunque el hombre cayó, a pesar de ser creado a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y cayó y está destituido de la gloria de Dios, hay esperanza, y esa esperanza es Cristo, ¿no? Y esto es lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Del maravilloso
de nuestro Dios. Y ya con esto quisiera terminar. Eh, algo que debemos notar sumamente maravilloso y misericordioso, ¿no? Que podemos ver en esta declaración de nuestra fe es que el ser humano ha sido el top de la creación de Dios, ¿no? Y lo ha considerado tan digno de salvación que por eso entregó a su Hijo, ¿no? Dios consideró al hombre digno de salvación. El Señor Jesucristo pensó que el hombre era merecedor aún de su propia muerte y que el Espíritu Santo también le creyó, es decir, creyó en el ser humano ser digno de ser regenerado, ¿no? Por eso nos dice ya finalmente Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esta sería nuestro artículo 5, ¿no? De nuestra declaración de fe, que conocemos como la antropología. Y obviamente entendamos que esto es pues una visión, ¿no? Una mirada a esta declaración de fe, pues a 10,000 pies de altura, ¿no? Realmente un estudio más concienzudo de esto, pues podría llevarnos, ¿no? Semanas, quizá meses, porque realmente es muy interesante y podríamos incluso abundar más, ¿no? De hecho, hay muchas teorías, ¿no? Acerca de esto, hay muchos conceptos en los cuales se podría aún abundar, pero creo que esto podría también abrirnos, ¿no? El apetito y también por nuestra propia cuenta, pues incluso estimular, ¿no? El estudio de profundizar más en el conocimiento de esta declaración. Pues por mi parte sería todo, hermanos, pues muchas gracias y pues gracias sobre todo al Señor por esa obra salvadora de la cual hoy hemos sido receptores. Gracias, hermano. Sí, muchas gracias, Juan Pablo. Realmente, a nombre de todos, agradezco tu tiempo de preparación, que seguramente no fue poco, no porque ignores las escrituras, sino al contrario, porque como las has aprendido, pues lógicamente es importante la enseñanza. No sé si alguno de ustedes tuviera algún comentario acerca de lo que el hermano Juan Pablo nos ha presentado. Yo creo que ha sido muy claro. Sí. Sí. Esta presentación, de todas maneras, la voy a compartir también ahí en el grupo de WhatsApp. Y bueno, pues como nos van a hacer favor el hermano Noel y el hermano José Manuel, de todas maneras va a quedar registrado en el canal, ¿no? De YouTube para futuras consultas o si lo queremos compartir con nuestros hermanos de la congregación. Gracias, hermano. Y particularmente, ¿hay alguna duda, algún comentario sobre la exposición del hermano Juan Pablo? ¿Algo que pudiéramos abonar a esta enseñanza? No. Bueno, si no es así, y antes de pasar al punto de las actualizaciones de las solicitudes que estamos llevando a cabo para la obtención de la personalidad jurídica para cada una de nuestras iglesias, quisiera decir que, como en todas las cosas, incluso en la teología, siempre hay corrientes que tienen diversas presentaciones. Obviamente, la mejor corriente es la que la misma Biblia se explica por sí misma. Y en esa parte de la imagen y semejanza, aunque desde el hebreo y luego el diccionario etimológico y también
hablando de las descripciones, las palabras que se usan en Génesis capítulo 1, donde dice que el ser humano fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Algunos eruditos de la Biblia manifiestan que efectivamente la imagen es una y la semejanza con Dios es otra. Obviamente, pues este es un designio de Dios en su soberanía. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, dicen algunos, le dio también los atributos de la personalidad, que como bien enseñó el hermano Juan Pablo, son el intelecto, los sentimientos y la voluntad propia. Pero hablan de que la otra parte, la imagen de Dios, es porque Dios es un ser tripartita, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el ser humano está compuesto de 3 elementos también, como dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice en esa despedida que el apóstol San Pablo está haciendo de la iglesia de Tesalónica, le dice a los creyentes, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, algunos teólogos dicen que el ser humano en realidad es un ser bipartita, una parte física y una parte espiritual. La parte física, pues obviamente es el cuerpo, pero la parte espiritual es el alma y el espíritu. El alma y el espíritu. Dicen que el alma y el espíritu es lo mismo, pero cuando el apóstol Pablo plantea su despedida y habla a los creyentes de Tesalónica y les dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible hasta la venida de Cristo, está hablando de 3 elementos, no solamente de 2, sino de 3, espíritu, alma y cuerpo. Y aunque efectivamente el espíritu y el alma pertenecen a esa dimensión intangible, no los podemos tocar, no los podemos atrapar. Sin embargo, la Biblia enseña que cuando Dios sopló en la nariz del ser humano, le dio aliento de vida, y hablando lo que decíamos el hermano Juan Pablo, el hermano Gerardo y yo al principio, cuando hablábamos de la versión Reina Valera antigua, 1909, dice que cuando Dios sopló en la nariz del hombre, lo hizo un alma viviente, alma viviente. Entonces, el aliento de Dios es el alma del hombre, es la vida del hombre, es lo que hace que el cuerpo subsista. Y el espíritu, pues es el espíritu de Dios que antes estaba unido al ser humano y que exactamente así como lo presentó el hermano Juan Pablo, cuando vino el pecado, entonces el espíritu que Dios le había dado al hombre quedó muerto espiritualmente porque se separó de Dios por causa del pecado. Bueno, ahí está esa posición teológica. Toca a nosotros reconocer cuál es la que se identifica más con nuestra conciencia, pero al mismo tiempo, cuál es la que podemos nosotros enseñar a las iglesias, Entonces, por otro lado, pues efectivamente la carta a los Romanos tipifica al hombre como un ser completamente perdido. En el libro a los Romanos, que también mencionó Juan Pablo en el capítulo 1 y a partir de los versículos 18 en adelante, hay una descripción que arrasa completamente en la vida del ser humano y le muestra efectivamente como un ser completamente pecador y completamente perdido. Y lógicamente es, como dijo también nuestro hermano, es importante profundizar y profundizar mucho para poder enseñar a los no creyentes que verdaderamente el estado de un incrédulo es de perdición
total y no va a haber salvación sino solamente en Cristo. Como dice el apóstol Pedro en el libro a los Romanos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente Cristo, solamente en Él. Una vez más, agradezco mucho a nuestro querido hermano Juan Pablo por toda su presentación, por toda su pues sí, preparación para llevar a cabo este precioso tema que realmente nos ayuda a saber que el hombre es un ser con esperanza y que hay esperanza en Cristo Jesús. Que Dios te siga usando, hermano Juan Pablo, y te bendiga. Muchas gracias, hermano.